Muchas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerle a la mesa directiva el concederme la oportunidad de coordinar este simposio sobre la aportación de la salud digital a la atención personalizada de la diabetes tipo 2 y no puedo dejar de compartir con ustedes que al escuchar este trabajo de ingreso y el comentario correspondiente, pues podemos ver que por asociación escuchamos tal vez uno de los elementos más disruptivos que tuvo la salud pública en el mundo con la expedición de Valmis y esa proeza de poder iniciar estos procesos de vacunación en diferentes continentes y con un desplazamiento extraordinario, y que hoy tengamos este simposio en donde creo que históricamente estamos viviendo un tiempo también de trascendencia, posiblemente no de disrupción, pero sí de gran innovación en la visión que se tenga en la medicina y también, ¿por qué no?, en el campo de las políticas públicas. El día de hoy vamos a tener esta conversación y básicamente, permítame tantito, es el invitar a tener aquí a los que nos acompañarán en este simposio, que es el doctor Héctor Gallardo, el doctor Jaime Berumen y el doctor Omar Bello, quienes estarán tocando distintos temas que no mencionaré para poder hablar de los temas muy puntuales. Yo voy a hacer la introducción de lo que es la visión de la personalización en el tema de la diabetes. Y básicamente podemos hablar de esta tríada, de este ensamble de tres revoluciones, que es la revolución del conocimiento científico mismo, de la composición, biología y estructura del ser humano, con la revolución de la capacidad analítica que estamos alcanzando, y más hoy en los últimos meses que hemos estado sometidos a esta innovación casi cotidiana de la aplicación de la capacidad analítica vía la inteligencia artificial, y también la tercera revolución, que es la existencia y penetración de las plataformas tecnológicas y digitales, ya llegando al extremo de las velocidades que podemos ver en las plataformas 5G. Aquí podemos ver los distintos, en el campo del conocimiento, podemos ver ya en el caso de la diabetes que ya hay una clara definición de la intervención o de la participación de distintos genes en las distintas rutas que tiene la génesis de la diabetes. Ya no hablamos de una diabetes como un fenómeno único, sino que tiene múltiples, digamos, vías de generación del problema para el producto final, digamos, de la fisiopatología, que es la alteración en el tema de la glucosa, ya sea por problemas vinculados con la resistencia a la insulina o la falta de insulina o la mezcla de estas. Entonces, ya tenemos hoy una visión mucho más clara de los mecanismos vía el conocimiento metabólico que tiene el sistema fisiológico. El otro aspecto es ya la relación que existe de lo que se denomina hoy en día ya el exposoma. Es todo esto que influye desde el exterior, y aquí vemos tres elementos que después entraré en detalle, que justamente es la interacción que se tiene con los niveles de urbanización y que se pueda tener también en la parte correspondiente de la interacción en la vulnerabilidad socioeconómica, y después el entorno también de la dieta o obesogénico, y que todo interactúa con un incremento de riesgos para desarrollar la diabetes. Es entonces que podemos incluso distinguir, y aquí empiezo a hacer un mayor desglose, de cómo los elementos relacionados con el urbanismo, y en particular podemos ir caracterizando cada uno de ellos, lo que es la contaminación del aire, incluso el ruido, las zonas de mayor calor. Hace apenas unos días
nos presentaban en una conferencia organizada por el propio doctor Germán Fajardo en la Universidad Nacional Autónoma de México, el tema de que como la gran mayoría de los seres humanos vivimos en temperaturas entre los 18 y los 30 grados centígrados en distintas latitudes, y que conforme avance el cambio climático vamos a estar viendo la presión que tenga el vivir a temperaturas de más de 30 grados. Esto ya incluso empieza a tener su expresión fisiológica, lo cual pueden ir ustedes leyendo con el detalle. Y obviamente lo que ya conocemos, la exposición y su reflejo en los mecanismos de acción y en las alteraciones que se están dando en la parte interna. Esto es ya esa visión mucho más profunda de la relación del medio ambiente, la exposición, y que también altera las relaciones de metabolismo interno. El siguiente factor está relacionado con incluso, digamos, los aspectos socioeconómicos, y que también se dan con el acceso a alimentos y con el sedentarismo, y que eso tiene su propia expresión también en alteraciones metabólicas y por lo tanto en factores de riesgo. Y terminamos con esta sección que es el entorno que está relacionado con la posibilidad del consumo excesivo de energías y que provoca que se genere lo que ya sabemos, la obesidad y los problemas con que eso lleva, y que es uno de los factores que hoy se está estudiando mucho más en su génesis en la diabetes, y termina estando todo llegando al tema de la alteración en el mecanismo de la glucosa. Pasando al tema de la revolución analítica, vean ustedes la historia que ha tenido la inteligencia artificial. Ahorita la tenemos como que acaba de salir, pero no. Realmente empezó desde una serie de, no voy a entrar al detalle de cada una de ellas, pero de momentos icónicos, hay algunos espacios de silencio, pero que fueron generando la construcción de logaritmos y de elementos de asociación y de capacidad analítica, con la capacidad de procesamiento que se tenía entonces, hasta los últimos anuncios que se dieron en noviembre del año pasado, en el que ya tuvimos conocimiento de muchas aplicaciones de inteligencia artificial. El que tomó mayor auge es el famoso ChatGPT, que viene de esta asociación de la empresa OpenAI y Microsoft, y que termina en el año que está en curso, que en los primeros meses pues hubo más de 1000 aplicaciones ya relacionadas con la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, en síntesis, la inteligencia artificial llegó. La inteligencia artificial es un cambio totalmente que, como dicen algunos de los científicos relacionados, ya no son elementos disruptivos, sino elementos más de traducción, de innovación y de traslación hacia la operación. Ese es el gran reto que ahora se enfrenta. Y si pasamos a la penetración de las plataformas digitales, aquí pueden ver las cifras ya de utilización de esos medios, tanto en el tema de Internet como en el tema del uso de la telefonía celular. Ya es un producto común, ya es una utilización en los diferentes medios cotidianos y profesionales, con la penetración que ustedes pueden ver de las redes sociales correspondientes. Y vemos aquí cómo ya existe una mayor utilización desde la perspectiva médica, empezando obviamente con el correo electrónico, pero ya pasando al expediente o el uso de aplicaciones, la agenda, y empieza a asomar lo que es el video y la telemedicina. Es decir, ya se convirtió y ya está siendo asimilado como parte de los instrumentos propios. Y permítame solo, entonces, con estas tres dimensiones de estas tres revoluciones, ¿por qué podemos hablar entonces de una personalización? Y para hacerlo más esquemático, en la parte superior, cuando vemos que si no aplicamos todo el concepto de salud digital, y lo he comentado ya en varias sesiones, incluso aquí mismo en la academia, la visión, digamos, dogmática, tradicional de quienes nos entrenamos en el campo de la salud pública es que a partir de las poblaciones y conociendo las condiciones de riesgo, empezamos a categorizar a esas personas en cajones, que son los que pueden ver ustedes allí en los tres colores, de acuerdo a su condición de riesgo diferenciados entre un grupo y otro.
Pero una vez que estamos dentro de ese cajón, asumimos que todos tienen la misma condición de vulnerabilidad. Lo que hoy nos dan estas 3 revoluciones es justamente un cambio muy sencillo, y es que ya se puede identificar que las vulnerabilidades dentro de esos 3 cajones, por poner el ejemplo, son diferenciados y que podemos ya hablar de la condición propia de cada individuo. Pero permítanme agregar que no es solo la condición biológica, sino que gracias hoy a los mecanismos de Machine Learning y de utilización de las interfaces de utilización de grandes bases de datos, podemos incluso con el solo conocimiento del código postal de la persona, y dado que México tiene un gran acervo de información de las condiciones socioeconómicas, de seguridad y de otras variables a nivel poblacional, que podemos darle ese contexto de vulnerabilidad más allá de lo biológico, sino su vulnerabilidad social, o incluso caracterizar con una mayor personalización si la persona tiene algunas condiciones de vulnerabilidad mayor, como por decir el tiempo que traslada para llegar a su trabajo, si come o no en la calle, si tiene una posibilidad de tomar alimentos de bajo índice calórico, etcétera, y que eso nos lleva entonces con la información además genética y correspondiente de metabolismo, podemos llegar a la caracterización de la intervención personalizada. Entonces, en síntesis, podemos decir que tenemos estos beneficios ante toda esta detección de factores de riesgo y alteración para poder actuar con mayor precisión, en la subclasificación de las enfermedades, y de eso nos estará platicando el doctor Omar Bello, justamente de la posibilidad de, gracias a esta capacidad analítica y de aplicación de modelos, el hacer esta clasificación de grupos y el uso de dispositivos para mejorar la adherencia, incluso el diagnóstico, y de eso nos estará dando a conocer alguna experiencia el doctor Gallardo con el uso de los sistemas expertos. E incluso podemos, con todo esto y la información genética que el doctor Berumen compartirá, cómo hemos enriquecido nuestra capacidad de llegar a estos elementos de personalización. Termino diciendo entonces que con esto podemos asegurar una cobertura efectiva, real, de impacto poblacional y que por ende también ayuda, gracias a la capacidad de las plataformas digitales, a tener una mejor administración de los recursos, hablando incluso de los insumos en salud. Y por último, solo quiero agradecer la colaboración de Rodrigo Saucedo y Luis Martínez, que contribuyeron en gran medida al debate y a la construcción de estas ideas. Muchas gracias por su atención.